Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y vamos a estar hoy en ¿Quién tiene la razón? Y tremendos temas, complicada la coyuntura realmente, no solamente la coyuntura política, sino también la coyuntura judicial. Y en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto que estos dos sectores se han interrelacionado, ¿no? Hemos visto políticos desfilar por juzgados y también a muchos, agentes o actores que imparten justicia, a veces comportarse con un perfil bastante político. En todo esto vale preguntarse y vale, reflexionar y tomarse el tiempo para ver cómo está la reforma de justicia, los proyectos de reforma de justicia que planteó el gobierno, que planteó justamente este gobierno a razón de los audios del escándalo que conocimos todos los peruanos en julio del año pasado, donde sabíamos que había un nivel de corrupción muy grande, infestado, enquistado en el sistema de justicia en el país, no solamente en el Poder Judicial, no solamente en el Ministerio Público, e incluso, en parte del Ejecutivo. Es decir, cómo vamos cambiando, cómo vamos fumigando todo ese nivel de corrupción que había en el sistema de justicia y cómo se han implementado esas reformas. Bueno, para hablar de eso estamos con el jurista y catedrático Javier de Belaúnde López de Romaña, a quien le agradezco por acompañarme esta noche, doctor. Y en principio, esa era la pregunta, ¿no? Porque lo que hemos visto, tratando de salir un poco de la coyuntura que a veces nos da solamente esa mirada de cortísimo plazo, de personas muy puntuales, pero nos estamos olvidando de lo importante, de lo esencial, que era reformar el sistema de justicia del país, quizá una de las labores más complicadas, más complejas, pero más necesarias, porque tiene que ver directamente con darle calidad de vida a los ciudadanos. Eso tiene que ver con un tema de igualdad para todos. ¿Y cómo vamos ahí? Sí, bueno, el tema de justicia es un tema absolutamente clave para la vigencia de los derechos humanos, para el funcionamiento de la economía, y realmente es alarmante constatar que desde hace 40 años más o menos el 70% de la población tiene una opinión negativa del sistema de justicia. Han habido diversos intentos de modificar, de reformar el sistema de justicia. Quizás el intento más integral que se frustró fue en el 2004-2005 con el Seriajús. Ajá, claro. Ahí faltó voluntad política, porque se hizo todo un plan de reforma que no se implementó totalmente por falta de decisión tanto del poder legislativo, pero también, paradójicamente, el poder judicial. ¿Había falta de voluntad política o había intereses creados para que justamente no se produzca ese cambio dentro del sistema de justicia? Porque valgan verdades a los políticos, y no solamente el presidente de la República, sino, a los políticos en general, llámese congresistas o ministros, están interesados en tener un sistema de justicia pues que se acomode a sus necesidades. Mire, ¿qué hace un sistema de justicia? Básicamente tres cosas. Controla al poder, ¿no?, a través de diferentes mecanismos, resuelve problemas entre particulares y sanciona a quien delinque. Claro. En este tema que usted señala del control al poder, es pues básico, es una garantía ciudadana fundamental, ¿no? Entonces, efectivamente, yo alguna vez he afirmado que el descuido que han tenido los poderes políticos respecto al Poder Judicial es demasiado largo, demasiado constante para ser casual, parece deliberado. Pero creo que, a diferencia de otras oportunidades, con este tema de los CNM audios se tocó fondo, ¿no? O sea, quedó absolutamente evidenciado no solamente un sistema que no funcionaba, a la cual se le puede imputar lentitud, falta de certeza, sino una característica de corrupción muy grande, ¿no? Había redes de corrupción clarísimas. Lo preocupante aquí es que se logra determinar, con estas redes o llegar a estas redes de corrupción a partir de una investigación a narcotraficantes. Exacto. En el Callao, que tenían contactos, con altos magistrados de esta corte. Exacto, ¿no? Tremendo, sí. ¿No?
Creo que la reacción ciudadana a eso fue, digamos, a la altura Sí. del problema, ¿no? Y creo que también la reacción del presidente de la República, ¿no? Al plantear la necesidad de una reforma, nombra una comisión, la Comisión Wagner, que hizo, a mi modo de ver, un trabajo admirable en poco tiempo. Yo francamente, no creí que se podía en 16, 20 días producir lo que se produjo, y finalmente se envían proyectos al Poder Legislativo que han tenido, bueno, diversa suerte, ¿no? Claro, ahí me gustaría detenerme, doctor, porque claro, tenemos el diagnóstico, el problema, que es un cáncer que pensábamos que habíamos logrado derrotar a fines de los 90, después de todo lo que vimos, y lamentablemente el cáncer estaba ahí, se había Tocamos simplemente... fondo también esa vez. Exacto, tomamos otro fondo, pero el cáncer no había desaparecido, se reacomodó de alguna manera y con los audios demostró que estaba infestando casi todo, no todo, pero sí casi todo. Entonces, el médico llega y dice, este es un problema, da un diagnóstico, usted dice que el diagnóstico era el adecuado, presentan estos proyectos de la Comisión Wagner. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿por qué la receta no ha podido ser dada al paciente? Bueno, hay que tomar las cosas, creo yo, en su debida dimensión. A ver. Primero, indudablemente un problema era el Consejo Nacional de la Magistratura. Y era un problema grande, digamos, porque está en el corazón del sistema. O sea, es absolutamente fundamental un organismo que nombre jueces, que los sancione, etc. Entonces, si el Consejo Nacional de la Magistratura había llegado al nivel de lo que pudimos expectar en los CNM audios, realmente la cuestión era grave. Entonces, uno de los proyectos es la sustitución del sistema de nombramientos de los integrantes del CNM, que luego se llama Junta Nacional de Justicia. Se cambia en realidad un sistema de elección por parte de los gremios profesionales, de las universidades. También habían representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público. Se cambia ese sistema por un sistema de meritocrático, realmente de selección a través de una postulación y de un concurso. Entonces, esto parecía, indudablemente, habían otros mecanismos, otras propuestas para cambiar la composición del CNM desde hace muchos años, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo con toda claridad, la sociedad civil que, digamos, logró una presencia importante en el CNM no estuvo a la altura de las circunstancias. O sea, vimos nombrar rectores de universidades por situaciones de que completen una jubilación, elegir a... Claro, el tema era cómo se estaban nombrando esos representantes del Consejo, ¿no? Así es, elegir a personas de los gremios profesionales por absolutamente situaciones impensables. Finalmente, creo que llegamos a una composición del Consejo, porque el Consejo ha tenido buenos tiempos también, ¿eh? Hay que decirlo, porque ahora se hace leña del Consejo, pero ha habido gente que ha cumplido su rol, han cumplido realmente una labor encomiable en un momento determinado, pero se fue deteriorando. Claro, más allá de si son abogados, ingenieros o médicos, el tema es cómo elegimos a los abogados, ingenieros o médicos idóneos para ocupar o para impartir, digamos, el criterio de justicia o de filtro al menos de aquellos jueces y fiscales que necesitan un sistema de justicia adecuado. Así es, sin duda. Entonces se opta por este camino del concurso, ¿no? ¿Qué es el más adecuado desde su punto de vista? ¿Por el que se ha optado para la Junta Nacional de Justicia? Me hace una pregunta difícil, difícil de responder. Yo creo que en las circunstancias era lo mejor. Yo personalmente hubiera modificado el Consejo Nacional de la Magistratura con otras formas de elección, con otras formas de composición. Pero en fin, eso ya fue. Ya, sí.
Creo que en la circunstancia, además, que evidenció lo que ocurría en el Consejo de la Magistratura, creo que era una buena solución la elección por concurso. Creo que lo que ha pasado es que efectivamente hay problemas en la ley, pero creo que el corazón del problema estuvo en un concurso inadecuado, en un sistema de evaluación que era absolutamente, a mi modo de ver, inadecuado. ¿Quién falló ahí? ¿El Ejecutivo, digamos, al plantear un concurso inadecuado, o este concurso inadecuado, digamos, es resultado de una modificación en el Parlamento? Miren, no, el proyecto de ley del Ejecutivo va con algo que me parece que es un error. Lo primero, según este proyecto de ley, y que se convierte en ley porque en el Congreso no modifican esto, es la evaluación de conocimientos. Ajá. Y en segundo lugar... No calificó nadie, vimos, ¿no es cierto? Calificó uno que al final no pudo jurar. Y el segundo es la evaluación de currículum. En todo trabajo es al revés, ¿no? Se comienza con la evaluación curricular. ¿No es cierto? Entonces, claro, el hecho de haber mantenido esto, yo creo que eso es por ejemplo, un error del proyecto original que en el Congreso pasa. El Congreso, a mi modo de ver, comete un grueso error, y es que el Ejecutivo había propuesto una Secretaría Técnica a cargo de Servir. Y Servir se dedica a eso. Y hasta donde sabemos lo hace bien. Pero ellos sacaron a Servir y pusieron una Secretaría Técnica especial que no estuvo, más allá de la calidad de las personas que han estado ahí, no estuvo, digamos, con una dotación de elementos suficiente. Para llevar a cabo esta convocatoria. Para llevar a cabo la convocatoria, para llevar a cabo todo el sistema, todo el mecanismo del concurso. Claro, ese era justamente para entenderlo, la pregunta que creo que todo el mundo se hace, que después de más de un año, porque los audios fueron en julio, y después de que el presidente de la República formara esta comisión Wagner y presentaran los proyectos y se aprobaran los proyectos, la gente se debe estar preguntando, bueno, ¿y qué pasó con la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué tarda tanto en instalarse una Junta Nacional de Justicia con la necesidad que hay, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, de sacar a malos jueces y fiscales? Claro, porque además tienen que evaluar los nombramientos hechos por el Consejo Nacional de la Magistratura, claro, que han sido materia de cuestionamiento. O sea, es un tema importantísimo. Pero yo creo que más allá de estos defectos que he señalado, el problema estuvo en el concurso mismo. Y es que al poner primero una prueba de conocimientos, indudablemente estoy seguro que la comisión se ha sentido abrumada por tener que evaluar a 300 o 200 personas, ¿no? Entonces optan por lo que parece ser más sencillo para hacer en un tiempo determinado con muchas personas, que es en una prueba objetiva de conocimientos. Y yo soy ahí muy crítico, creo que no era la manera de evaluar. Porque puede ser hasta memorístico y no te dice nada. Claro, claro, y en este momento el derecho está muy especializado, ¿no? Si a mí me hacen una pregunta de derecho penal, probablemente colapsaba. Digamos, si está identificado que el problema viene de alguna manera por cómo hemos dispuesto las pruebas, en el sentido de que primero es la prueba escrita o la prueba de conocimientos y luego es la entrevista personal o la evaluación curricular, ¿no se puede cambiar, digamos, el orden de los factores? Eso implicaría una modificación legal. Una modificación legal. Sin embargo, creo que hay mecanismos de interpretación para efectos de priorizar una primera selección, por ejemplo, que creo que se está haciendo, que se ha hecho, del currículum básico, para luego ir a ver, digamos, lo que es trayectoria. Pero creo que sobre el tema del examen, el asunto es muy simple.
Yo no creo que un examen de marcar opciones múltiples se pueda medir la capacidad de razonamiento de una persona, la capacidad de entendimiento de la función social que tiene. Es decir, creo que no se puede evaluar adecuadamente a quien va a ocupar un cargo del nivel de miembro de la Junta Nacional de Justicia. Creo que habían otras maneras. Creo que se podían haber planteado casos para efectos, por ejemplo, de evaluar la calidad ética de las personas. Indudablemente está la trayectoria, pero si uno le pregunta pues a un candidato, oiga, ¿usted recibiría coimas? Le va a decir que no, pues, ¿no? Entonces, claro, hay mecanismos mejores a través de casos que, por ejemplo, se llevan a cabo en universidades en este momento, que se dictan cursos de odontología, para evaluar el comportamiento, claro, o la... Ahora, doctor, ética, ¿no? El hecho de, por ejemplo, hasta el momento no contar con una verdadera reforma de justicia, después de todo lo que hemos escuchado y de lo que hemos visto que pasa en el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿cuál es el nivel de daño que hay en este momento? Es decir, todavía es muy probable que los famosos hermanitos sigan operando, que estén ahí quietos para no hacerse ver, pero nada nos dice que no sigan impartiendo justicia entre comillas. No, yo estoy seguro que como hay muy buenos jueces, y hay que resaltarlos en situaciones así, creo que siguen operando redes de corrupción y sigue operando muchísima irregularidad. Pero creo que lo peor que puede pasar es que se pierda fe en lo que se quiere hacer para reformar la justicia. Y en ese sentido, debo decir con toda franqueza que a mí me ha gustado mucho la actitud que ha tomado la comisión después de constatado el evidente fracaso que ha sido el primer concurso, ¿no? Lo he visto personalmente, ha llamado a diferentes personas interesadas en esta temática, con algún tipo de recorrido en esta temática, y se ha discutido, conversado sobre qué cosas hay que hacer para mejorar el sistema de evaluación. Debe salir ahora en septiembre la nueva convocatoria y yo estoy absolutamente seguro que la convocatoria, que las bases van a ser distintas, van a ser mejores, que el tipo de evaluación va a ser diferente. Y yo por eso uso de este espacio que me está dando, porque creo que hay que decirle a los tantos abogados que se presentaron y a los que no se presentaron, que este concurso tengo la impresión que va a tener mejores garantías de idoneidad, porque también lo que hay pues es que mucha gente no se quiere presentar para no exponerse Exacto. a una situación como la que ha ocurrido pública, ¿no? con estos colegas, ¿no? Exacto, pero sin embargo, toda esta reforma, digamos, del sistema de justicia que está todavía en pañales, por lo que vemos no se ha avanzado en gran parte, ¿corre riesgo de afectarse en un eventual adelanto de elecciones como tantos otros temas por los que atraviesa el país? Yo creo que no tendría por qué. Por un lado, digamos, la Junta Nacional de Justicia tendría que instalarse con un nuevo concurso. Creo que hay otra cuestión que está funcionando y que me parece de la mayor importancia, que es el Consejo para la Reforma Judicial, Ajá. integrado por las cabezas de los poderes públicos. Lamentablemente, y a mi modo de ver inexplicablemente, se ha ido de ahí el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional forma parte indudablemente del sistema de justicia. Entonces, ahí se están preparando lineamientos para atacar los diferentes problemas de la justicia, y por lo que he venido sabiendo, realmente se está haciendo con mucha seriedad en el Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial. Entonces, creo que eso tendría que continuar y hay que esperar que eso funcione, ¿no? Ahora, para ir cerrando,
Doctor, hay un tema que también tiene que ver ya más con la coyuntura, pero está vinculado a todo el tema digamos, del futuro del país. Y hoy día el presidente del Tribunal Constitucional, en una entrevista exclusiva de RPP Noticias, ha dicho que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en ningún momento sobre si es viable que el Ejecutivo pueda presentar o no una cuestión de confianza ante un proyecto de reforma constitucional. Estamos en una situación bastante complicada con esto del tema del adelanto de elecciones. Incluso ya se ha hecho hace poco por el tema de la reforma política. Queríamos saber cuál es su apreciación ahí. Bueno, si lo dice el presidente del Tribunal Constitucional es algo muy, muy importante. Yo tenía la impresión que sí había habido un pronunciamiento y de hecho se ha aplicado, digamos, una cuestión de confianza ya para una reforma constitucional. Entonces, digamos, ha ocurrido, ¿no? ¿Es viable entonces? Yo creo que sí. El tema es también, hay que evaluar la practicidad de esto, ¿no? Sí, claro. Porque, no sé, una cuestión de confianza que pueda llevar a la disolución del Congreso para convocar elecciones, para completar el periodo y que haya nuevas elecciones para un ejercicio a partir del 2021, creo que genera evidentemente una situación confusa y de inestabilidad, ¿no? Porque no es que con la cuestión de confianza se reforma la Constitución, ¿no? O sea, no produce la reforma de la Constitución como he oído por ahí. En fin, es una situación delicada. He visto que hay colegas que han opinado en diversas líneas, pero me parece interesante lo que ha dicho el doctor Blume, sin duda. Pero ¿cómo, desde su punto de vista, cuál sería, digamos, el mejor camino, dadas las circunstancias, para salir de esta crisis política en la que nos vemos envueltos, ¿no? Entre un Ejecutivo y un Congreso en constante nivel de aspereza? Sí, mire, personalmente pienso que la situación de conflicto que se ha dado, y en fin, creo que dicen que para que haya conflicto hace falta dos, pero yo no recuerdo un congreso de la belicosidad que ha tenido y que tiene este congreso, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo creo que efectivamente la posibilidad de llegar al 2021 requería canales de entendimiento, un manejo por parte evidentemente de la Presidencia de la República, pero también por parte del Congreso, digamos, no solamente con dolor de corazón, sino con propósito de enmienda y satisfacción de obra, que es el comportamiento debido. Creo que requería otro tipo efectivamente de comportamiento. Y el presidente del Congreso ha invocado al diálogo, se ha dado el diálogo, pero evidentemente creo que todo el país no ha esperado mucho de ese diálogo por los comportamientos que vemos diariamente en el hemiciclo y en los programas de televisión. Entonces, efectivamente, a mí me parece una situación poco sostenible llegar 2 años más en este nivel de enfrentamiento, ¿no? Entonces, lo ideal hubiera sido lograr un entendimiento, pero ante esas circunstancias, indudablemente, personalmente pienso esto, que el adelanto de elecciones era una solución posible, ¿no? Bueno, veamos qué pasa, doctor Javier de Belaúnde López de Romaña. Muchas gracias por estar en Quien Tiene la Razón, dándonos algunas luces y bastante calma y prudencia sobre estos temas. Y no hay que dejar de olvidar y dejar de discutir varios temas de fondo, entre ellos la reforma del sistema de justicia. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Cómo se va implementando? Clave para el país. Vamos a una pausa, no se despeguen, venimos con mucho más.